Hace unos días atrás con mi familia decidimos ir a la nieve y llevábamos años, este año sí que vamos a ir a la nieve, estas vacaciones de invierno sí que vamos a ir a la nieve. Nos organizamos y nos dimos cuenta que no es llegar y salir, aparte de que hay que salir temprano, también hay que tener la indumentaria apropiada. Y más uno que viaja con niños pequeños, ¿cierto? Tiene que tener ese pantalón especial, guantes, gorros. Así que ahí tuvimos que empezar a preguntar quién nos podría prestar algún, y nos conseguimos más cosas que teníamos, ¿cierto? Y empezar a buscar en los baúles de ropa antigua y ahí nos pudimos, ya encontramos la ropa, bien espectacular. ¿A qué hora salimos? A tal hora salimos. Eh, y cuando comenzamos el viaje rumbo a Chillán, no aparecía la nieve. Y comenzamos, vimos que la montaña nevada cada vez se veía más cerca y no había nieve. Y comenzó a bajar la temperatura, ¿cierto? De Chillán Centro, comienza a bajar la temperatura ya. Por lo menos dijimos, está haciendo frío, hay una señal, pero no había nieve. Se veía el piso medio escarchado, pero no había nieve. Y cada vez la montaña se veía más cerca. Cuando comenzamos el viaje la veíamos muy lejos y cuando ya estábamos, empezamos a subir y no había nieve. Oh, yo me comencé un poquito a afligir. Porque claro, como yo le dije a mi hijo, no, si como en 10 minutos más va a aparecer la nieve, y mi hija me decía, papá, ya van 15 minutos y no aparece la nieve. Cuando de pronto veo que una señora con una pala lleva algo blanco. Yo me entusiasmé y era basura, eran papeles. Dije, ¡ay, hay nieve! No, era la señora botando basura. Cuando de pronto, ya de varias horas de viaje, vemos un montículo de hielo. ¡Oh! Pero no era suficiente, porque no nos íbamos a bajar ahí para sacarnos la foto y volvernos, ¿cierto?, después de tanto viaje. Así que comenzamos a hacer un poquito más de viaje y comenzamos a ver los árboles blancos. Respiré. Ya se habían comido todo. Así que comenzamos a ver los árboles más blancos, el piso con nieve. Ya! Y encontramos un lugar con nieve. Nos bajamos a jugar, a hacer su clásico mono de nieve. Llevamos la zanahoria, ¿cierto?, para ponerle la nariz. Y estuvimos un ratito ahí disfrutando de la nieve. Mi hija más pequeña no se acordaba. Entonces ella, la que más entusiasmo tenía y más frustración también tenía porque no veía nieve. Pero la encontramos finalmente. Y en este viaje yo pasé por todas las emociones, el entusiasmo de iniciar, pero también la frustración de no ver lo que yo quería ver. ¿Sabe que en un momento yo me asusté y dije, Señor, paleteate con nieve? Usted que es el creador de todo lo que existe, usted que creó todos los montes, los valles, me empecé a acordar de los textos bíblicos, tú que con tus dedos formaste las estrellas, Señor, paleteate con nieve. Y hubo un momento en que sentí, vamos a tener que devolvernos porque ya no hay. Hermanos, la vida es así. Nosotros queremos, viajamos, planificamos y tenemos la intención de obtener, de tener, de lograr. Y muchas veces no vemos lo que nosotros deseamos. No concretamos esos sueños. La vida espiritual es un viaje. La vida espiritual es un camino largo, donde vamos en algún momento experimentar la tristeza, la frustración, el desamparo, el que no nos resulta, el rechazo. Vamos a experimentar situaciones complejas, pero sabe, si Dios está con nosotros, vamos a llegar al lugar que debemos estar. Mi hermano, no solo le ponga ojo a la meta, también póngale ojo al proceso. Si hay algo que Dios está interesado, es que usted aprenda en el proceso, no solo en el triunfo, no solo en obtener lo que deseamos. Donde más crecemos, donde más aprendemos, es en el proceso.
Para un deportista que compite en la elite de cualquier competencia, sabe que el proceso es vital. No solo el lugar, no solo el correr, no solo el hacer y practicar, sino que el proceso de iniciar día a día. Dios está tratando con usted. Dios está tratando conmigo. Y cada uno de esos procesos nos enseña. Y en cada una de esas etapas nosotros aprendemos. Y Él está moldeando nuestra vida, nuestro carácter. ¿Por qué? Porque el creyente debe recorrer un camino. Y yo, mientras pensaba en este trayecto a la nieve, se me venía esta reflexión: el camino del creyente. El camino que recorre el creyente, que debe llevarlo a la madurez en Cristo. Y cuando nosotros comenzamos a estudiar hace un par de domingos atrás las bienaventuranzas, nos dimos cuenta que cada bienaventuranza buscaba que nosotros, los hijos de Dios, nos parezcamos más a Cristo. Cada bienaventuranza que usted lee es el deseo de Dios en mostrarnos cómo debemos ser como Cristo. Las bienaventuranzas que leímos no es un listado o un listado de requisitos para pertenecer al reino. No, mi hermano. Las bienaventuranzas no es un listado de requisitos que te dice: si tú tienes todas estas, eres parte del reino. No, mis hermanos. Las bienaventuranzas describen el carácter de quienes ya han sido transformados por Cristo. Las bienaventuranzas demuestran cómo vive, cuál es el carácter del creyente y en qué proceso estamos. Cuando yo pensaba en esto porque yo me reflexionaba, yo creo que usted también, ¿tendré todas las bienaventuranzas? Yo no las tengo todas. Yo anhelo concretar aquello, pero ¿las tengo todas? Por eso entendí, es importante entender, mis hermanos, que no es un listado de requisitos, porque estamos rumbo a, estamos camino a el crecimiento espiritual. Y en esto del listado de requisitos, me acordé de algo, yo creo que usted lo ha escuchado alguna vez. El manual de las buenas costumbres. ¿Lo escuchó alguna vez usted hablar de eso? El manual de las buenas costumbres, o también más conocido como el manual de Carreño. Carreño es el que lo escribió. Juan Carreño parece que era. Ajá. Y me puse a leer, fíjese, el manual de Carreño, y hay algunas costumbres que debieran volver amén, digo a eso. Hay algunas costumbres que se han perdido y que debieran estar, pero hay unas que son muy, muy especiales. Yo dije, no, aquí Carreño se pasó un par de pueblos. Y me llamó la atención, mire, unas que son impracticables. Otras sí, pero unas como exponerle mucho. Mire las normas que habían en la antigüedad. Prohibido en la mesa, ¿cierto? Hay buenas costumbres en la mesa, estamos claros. Pero mire, prohibido soplar el plato cuando la sopa está caliente. O sea, si usted agarraba la cucharita y decía, ¿lo ha hecho usted o no? Yo lo hago. Y no lo encuentro una rotería. Y yo le digo, usted le dice a su hijo, pero déjeme, sople, pues hijo. Hoy día, mire, en la antigüedad, soplar y con el dedito así. Tomar la sopa y soplarla era de lo peor. No, eso estaba prohibido. Soplar la sopa prohibido. ¿Qué había que hacer? Esperar que la sopa se enfriara. Y para los que somos comilón y buenos para el diente, mire, prohibido soplar la sopa caliente. La única opción correcta es esperar pacientemente que se enfríe. ¿Cierto? Mientras tanto, se conversa. Pero los que estamos apurados, yo he visto gente que la papa caliente, no importa. Mire otra que me llamó mucho la atención. Y esto yo lo he hecho. O sea, cuando usted va en la calle, por ejemplo, con la socialité, se aconsejaba no saludar a alguien desde la otra acera de la calle y nunca gritar su nombre para evitar llamar la atención.
Hermano, yo si veo al hermano Marco en la esquina, hermano Marco, le grito, ¿sí o no? Oh, hermana Gloria. O sea, en la época de la colonia, cachó, cachó. Encuentro que siento esas cosas que si uno lo va a saludar, yo me alegro de ver, hermana Roxana, y la saludo de lejos, y la saludo, y ella me saluda, oye, me saluda. Qué roto. No, pues uno se saluda. Y la última, porque son muchas que yo encontré bien especiales, que habla de la postura. Por ejemplo, está prohibido, esta sí está buena, está prohibido balancearse en la silla. Yo que trabajo en un colegio, muchos se cayeron por jugar con... Pero mira esta, está prohibido apoyarse en las paredes. Yo, cuando voy al hospital y no me atienden mucho rato, yo me apoyo en la pared. Bueno, en la antigüedad eso estaba prohibido. Es de muy mala educación apoyarse en la pared. Y otra, está prohibidísimo estirar las piernas. O sea, si usted lleva mucho rato arriba de la carreta o del caballo, estirar las piernas y esto está, pero era lo peor. Yo estiraba las piernas después de un viaje largo. No voy a hacerme hoy el finoli. Uno estira las piernas, claro. Entonces, mire, había cosas así que era de muy mal gusto. Y usted, si las hacía, claramente no pertenecía a un grupo social. Usted era parte de la plebe. No pertenecía a este grupo especial. Mi hermano, si no cumplías estas, no estabas dentro de la élite, de la alta alcurnia. Se debía cumplir estas normas. De lo contrario, eran mal vistos y rechazados socialmente. Dios no nos deja un listado, hermanos, Dios no nos deja un listado largo de normas por cumplir. Él nos invita. Él es el que hace el llamado para que nos acerquemos con humildad, reconociendo nuestros errores. Y a medida que nosotros caminamos en fe, Él nos va transformando. Amén. Si fuera por nosotros, si dependiera de nosotros cumplir todas las normas, jamás seríamos salvos. Por ejemplo, gracias al sacrificio de Cristo, nosotros hoy podemos ser salvos y ser llamados hijos de Dios. La bienaventuranza no es un listado de normas por cumplir, sino que es como Dios nos muestra que debe ser el cristiano, el que ya está siendo transformado. La bienaventuranza no es un listado de requisitos para pertenecer a una élite espiritual, sino que describe el carácter de quienes ya pertenecen al reino de Dios, o sea, cada vez más parecidos a Cristo. Y esto es un proceso, esto es un camino, pero un camino que debe desafiarnos. Si usted comenzó este camino espiritual, debe tener la foto ahí, espiritualmente hablando de Cristo. ¿Cómo es Cristo? Y esa es mi meta. Mi meta es ser como Cristo. Y para eso yo debo día a día esforzarme y buscarle, no conformarme. Las bienaventuranzas nos muestran los valores a los cuales Dios les da importancia. Por eso cuando hablamos de mansedumbre, de humildad de corazón, de misericordia, de hambre y sed de justicia de Dios, de ser un pacificador, Dios nos está mostrando por medio de Jesús a qué cosas Él les da importancia. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque en ese tiempo habían religiosos. Había gente, ciertos sacerdotes que tenían su ropa maravillosa y se comportaban de una manera afuera para que todos los vieran. Oh, mira. ¿Y qué hacían ellos? Ellos oraban en público. A ellos les gustaba orar en público. Entonces se ponían así y empezaban a orar. Y la gente decía, oh, mira, un sacerdote, qué bueno, mira cómo ora. Pero la Biblia dice que por dentro, ellos que estaban llenos de ¿qué? De hipocresía, de pecado, de malos pensamientos, de malos deseos, prejuiciosos. Miraban los pecados del otro, pero no se fijaban en el de él.
Por eso Jesús viene a decir, bienaventurados estos, los que son mansos, los que son humildes. ¿Por qué? Porque estos religiosos solo vivían de eso, de acciones religiosas, pero no tenían mansedumbre, no eran misericordiosos, no eran perdonadores, no eran pacificadores. Por eso cada bienaventuranza nos muestra verdaderamente qué Dios considera importante. Cada bienaventuranza muestra los valores a los cuales Dios les da importancia. Y este es el desafío para usted, para mí. Asumir estos valores. Señor, ¿qué es lo que a ti te agrada? ¿Qué es importante para ti? Porque mientras más asumo eso, más me parezco a Cristo. Más me parezco a nuestro Señor. Y parecerse a Cristo, mi hermano, es un camino largo. Y parecerse a Cristo es un proceso. Ser como Cristo es un proceso y un desafío que debemos asumir todos los días. Y yo quiero que usted hoy día recuerde esto. El desafío del creyente parte en un inicio. El camino del creyente tiene un inicio. Y ese inicio se llama salvación. Amén. El inicio del creyente parte por la salvación. Y yo quiero que hoy día nosotros recordemos esto, mi hermano. Porque a veces nos olvidamos de lo que Jesús hizo. A veces nos olvidamos de lo que significa el haber sido comprados por la sangre de Cristo. Y que hoy día nosotros somos salvos, pero al mismo tiempo tenemos que vivir como personas salvas. Valorando lo que significa haber recibido el perdón de Dios. ¿Cuál era nuestra condición? Por eso le digo, el camino del creyente es largo, es un proceso. ¿Dónde parte este camino? El camino del creyente parte reconociendo que estábamos perdidos. Amén. El camino del creyente parte en un momento donde reconoce que está mal, que no está viviendo su mejor momento. Romanos 3:23 nos declara dónde estábamos nosotros. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, ahí partimos nosotros. Estábamos fuera. Estábamos eliminados. Utilizando un término ahora que está el mundial, nosotros estábamos eliminados. Y nosotros como chilenos peor porque ni siquiera fuimos al mundial. Estábamos peor. Esa era nuestra condición. Por cuanto éramos pecadores, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos eliminados. No íbamos a ser capaces de levantar esa copa de victoria porque vivíamos en pecado. Pero gracias, Señor, que Dios nos salió al encuentro. Gloria a Dios. En este camino donde estábamos ahí todos en fila, como pecadores, perdidos, eliminados, Jesús lo hizo posible. Lucas 19:10. Hermano, estos son textos que debemos aprendernos y que estén en nuestro corazón siempre cuando estemos decaídos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese era usted, ese era yo. Estábamos completamente perdidos, en pecado, eliminados, desechados. Pero Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Así como un pastor sale a buscar a su oveja. ¿Lo ha escuchado eso, verdad? Lo hemos cantado. Eran 100 ovejas. Y él salió a buscarlas. A buscarlas fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. La tomó en sus brazos y al redil la llevó.
Jesús lo hizo posible. Él vino a buscar lo que se había perdido y Él nos busca como ovejas que no tienen pastor. Miren lo que dice Mateo 9:36. Hermano, le estoy contando cómo Dios planifica su salvación y mi salvación. Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, este es Jesús, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Usted se ha sentido así? Sí. En algún momento todos nos hemos sentido dispersos. Eso quiere decir solos, perdidos. No sabemos dónde estamos. Pero la frase de Jesús, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Cuando Dios, hermano, lo vio a usted perdido en medio de la multitud, disperso, extraviado, con la mirada perdida, con la cara perdida, no sabiendo dónde está, dice que Él tuvo misericordia. ¿Y sabe lo que hizo? Lo salió a buscar. Jesús nos salió al encuentro. Jesús fue por nosotros. Y alguno puede llegar a pensar, pero yo no he estado tan perdido. Eso es lo que usted cree. Estábamos perdidos. Si no estaba Cristo en nuestro corazón, estábamos perdidos. Jesús nos sale al encuentro como un pastor que sale a buscar a sus ovejas. Y es importante, mi hermano, como dice el texto, que Jesús tuvo compasión de las multitudes. Es importante entender que Dios sigue mirando con compasión y misericordia. Dios nos sigue mirando con compasión y misericordia. ¿Por qué? Porque estamos en el proceso. Porque no estamos terminados. Porque Dios sabe cuánto nos falta por crecer, cuánto nos falta por madurar. Dios sabe que a veces amanecemos con un ánimo extraordinario. Vamos, este será un gran día. Y también está eso donde no nos queremos levantar. Dios sigue ahí. Jesús te sigue mirando con compasión. Cuando te resultan las cosas a la primera y cuando no te resultan ni a la quinta ni a la sexta, Jesús sigue mirándote con compasión. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque Dios no cambia. Si hay algo, una característica que tiene Dios, que Él es invariable, no cambia. Ahora más, un día más menos, un día Dios se levantó con ganas de quererme y otro día se levantó con no tantas ganas de quererme. Hermano, el amor de Dios no tiene variación, no cambia. Él sigue mirándonos con gracia y con compasión. Recordémoslo esto. Y el deseo que Él tiene es de salir a nuestro encuentro. El deseo de Dios por medio de Jesucristo es siempre salir a nuestro encuentro cuando nos sintamos extraviados. Por eso cuando usted en algún momento sienta que está perdida, que está perdido, vuelva su mirada a Cristo. Si usted ha sentido que en algún momento de su vida se extravió, no piense que Dios le va a hacer berrinche, no piense que Dios yo te tengo, ahora vení. Nos sigue mirando con compasión y misericordia. Por eso, si usted en algún momento sintió que se extravió, no dude, vuelva su mirada a Cristo. Vuélvase a los pies de Cristo, que Él es amplio en perdonar, que Él es amplio en tener misericordia. Ese es nuestro Dios. Por eso es tan importante recordar esto. Como lo dice Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Mateo 9:36, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Ese es nuestro Señor y Él no ha cambiado. Amén. No ha cambiado. Y es importante entender esta gran verdad.
Hoy día debemos reconocer en qué estado está nuestra vida. Y aunque estemos viviendo tiempos complejos, entender que hay un Dios que nos mira con amor. Y que si nosotros hemos hecho esto con fe y confianza, somos salvos. Romanos 10, 9 y 10 dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué pasa? Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted, mi hermano, si después el que lo va a ver en su casa este video, usted ha confesado con su boca, si usted ha creído en su corazón, usted es salvo. Usted se salvó de la muerte eterna. Y hoy día está en las manos de Dios. Si usted ha creído de corazón, si usted ha declarado y confesado con su boca que Jesús es el Señor, usted está a salvo. Usted está a salvo. Independiente de las circunstancias, usted es salvo, es salva. Y está en las manos del Señor, en las mejores manos. Cuando uno le tratan de vender un equipo, un seguro, un automóvil, cualquier cosa, nos hablan de seguridad. Cuando nos quieren vender un producto, dicen, usted puede confiar, no le va a fallar. Pero las cosas materiales fallan en algún momento. Pero hay alguien que no falla. Hay alguien que no defrauda. Y que aún en los momentos difíciles de nuestra vida, nosotros podemos estar seguros que estamos en las manos correctas, en las manos de Dios. Estamos en la mano de Dios. Si usted ha confesado y ha creído, está en el lugar correcto. Por eso, vivamos con una identidad clara. Por eso es bueno entender esto, el camino del creyente. El camino del creyente parte reconociendo que necesito ayuda, necesito la ayuda de Dios. Y Él me la ofrece. Él me dice que me mira con misericordia, que me sigue mirando con compasión. Y cuando yo le confieso, le creo, yo soy salvo. Y ya no le debo temer a nada ni a nadie. Porque si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Mi hermano, es importante entender que el camino del creyente parte con la salvación, con esta declaración de fe. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, te doy el control. ¿Por qué es importante recordarlo? Porque esto genera identidad, saber quién soy. Porque la Biblia no nos ha prometido que no nos va a pasar nada malo. La Biblia no nos promete que todo va a ser éxito tras éxito. Hay un corito antiguo cantado, ¿cierto?, que dice, de prueba en prueba, de victoria tras victoria, caminando por la senda hoy. Así dice, ¿no? Caminando por la senda voy, caminando por la senda voy. ¿Cierto? De prueba en prueba, victoria tras victoria, caminando por la senda voy. ¿Vieron que van a cantar? El enemigo ya vencido está. Díganlo fuerte. El enemigo ya vencido está. Jesús lo venció cuando resucitó. El enemigo ya vencido está. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Cuando nosotros volvemos a recordar estas palabras, nos acordamos quiénes somos, nos acordamos qué hizo Jesús,
y nos declara nuestra identidad. Hoy día tenemos una nueva identidad y esta es la identidad de Cristo. Hoy día somos hijos de Dios. ¿Por qué quiero recordar esto, mi hermano? Porque vemos que en la iglesia en general está este problema. El no tener clara nuestra identidad. Y no acordarnos quiénes somos. Lo que le pasaba, ¿cierto?, al hijo pródigo y a su hermano. Uno decidió irse por el mundo y pecar. El otro se quedó sirviendo, pero no se acordaba de que era hijo. El que trabajaba con él. Y el padre le dice, pero bueno, si hubieses querido comerte algo conmigo y con tus amigos, lo podrías haber hecho. ¿Qué pasa con tu identidad, hijo? ¿Sabe o no sabe que eres hijo? A veces la iglesia comienza a vivir pruebas, comienza a vivir dificultades y se olvida que es salva, y se olvida que es hija de Dios, y se olvida que es nueva criatura. No nos olvidemos. Y a veces pasan años, mi hermano. A veces pasa, yo converso con personas que dicen, sí, yo iba a la iglesia. Sí, mi mamá me llevaba cuando yo era pequeño. El otro día escuchaba la historia de varios cantantes que partieron cantando en la iglesia, pero un día decidieron hacerse famosos por su propia cuenta. Y hoy día están perdidos en su fama. ¿Le está yendo bien? Puede ser alguno. ¿Será cierto? A mí me gusta recordar la historia de estos cantantes. Whitney Houston, una voz maravillosa, cantaba en una iglesia. ¿Cómo terminó? Ahogada, drogada en una tina. Hermano, ¿sabe qué? Ella contó en una entrevista que ella luchaba con la droga. Con el hombre que se casó, ese hombre la llevó a la drogadicción. Y ella dice que escuchaba voces, demonios que se le aparecían en la pieza. El periodista que la entrevistaba decía, es una metáfora, ¿verdad? Porque hay gente que dice, lucho con mis demonios, dice, ¿cierto? Como una metáfora, como analogía. No, realmente la atacaban demonios. Están presos de la droga, del alcohol, atados. Decidieron cambiar su rumbo. Uno ruega que, hermano, solo Dios sabe qué pasó por su mente en sus últimos minutos de vida. Solo Dios lo sabe. Pero no vivió la vida que Dios quería que viviera. La cambió por la fama, por el dinero. Dios tiene un plan. Dios tiene un camino. Y dice, aquí comienza tu camino, reconociendo que eres un pecador. Reconociéndome a mí como Jesús, ¿cierto? Reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Y en ese momento eres salvo. Y en ese momento comienza tu nueva vida en Cristo. No nos apartemos, porque la identidad también nos va a dar cuenta de cómo tomar decisiones. Mi hermano, estas 9 identidades salvos, primero, nos recuerda que somos amados por Dios. Hermano, ¿por qué retomé esto de ser salvo? Porque reconocer que yo soy salvo es reconocer que soy amado por Dios. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, eso repitámoslo todos los días. Cuando amanezcas mal, cuando amanezcas desganado, cuando veas que las cosas no te resultan, tú di, soy amado por el Señor. Soy amado por Dios. Y me amó de tal manera que envió a Jesús a rescatarme, a salvarme, porque yo estaba perdido. Entonces van a haber momentos de complejidad en nuestra vida que nos van a empezar a achacar, a tirar al suelo, pero dicen, no, yo soy amado por Dios.
Jeremías 31:3 se lo recuerda. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Mi hermano, mi hermana, si hoy día usted está acá es porque el Señor le prolongó su misericordia. Podríamos ido, quizás dónde estaríamos. Si usted hoy está acá es porque el Señor le prolongó sus misericordias. Y porque decidió llamarnos, y porque le puso a alguien en el camino, que lo invitó a la iglesia, que le habló del Señor. Una esposa que años oró por su esposo para que se convirtiera al Señor. Un compañero de trabajo que te invitó a la iglesia. Un familiar que hizo lo mismo. Alguien que te visitó, alguien que te envió un mensaje. Dios prolongándonos su misericordia. Entonces, ser salvo, recordar esta salvación eterna, nos recuerda nuestra identidad. Somos amados por Dios con tal amor, con amor eterno. Hermano, el amor eterno es eterno, no tiene fin. Cuando esté viviendo ese momento de soledad, de tristeza, de amargura, recuerde esto. Pero el amor de Dios no se ha acabado porque es eterno. Hay un texto que dice, aunque padre y madre me dejara, con todo Jehová me recogerá. Hermano, el amor de los que están alrededor puede fallar, pero el amor de Dios es eterno. Agárrese, aférrese a ese amor, porque va a tener así su identidad clara y va a poder enfrentar cualquier dificultad. Entonces, ser salvo, entender mi salvación, la que Dios me regaló, me da esta nueva identidad. Soy amado por Dios. Y segundo, tengo un valor en Cristo. Tengo valor en Cristo. Soy valioso para Dios. Cuando yo escucho muchas veces hablar a jóvenes y no tan jóvenes, dicen, es que yo no le importo a nada, a nadie. Es que yo no valgo nada. Es que no le importo a nadie. La gente me quiere por pedirme favores. El Salmo 27:10. Hermano, esto es potente. Aunque mi padre y mi madre me dejaran. Porque uno siente, ¿cierto?, que los padres son lo más cercano que tenemos. Pero hoy día hay padres que fallan. Sí. ¿Hay madres que le dan la olguita marina y salen corriendo? Sí. Hay casos. Pero Dios no. Con amor eterno. Con amor eterno. Ese es el amor de Dios. Y este amor nos demuestra que tenemos un valor en Cristo. Cuando yo hablo con personas y me declaran esta frase, es que yo no valgo nada, es que yo nada le intereso, o si solo vienen a mí por interés. Yo tenía un amigo que una vez me contó eso, que lo llamaban por teléfono solo para pedirle favores. Él trabajaba en una farmacéutica. Entonces a él se le ocurrió la genial idea de decir, hermano, si alguien necesita algo, me avisa nomás. Dicho y hecho. Parecía call center su celular. Hermano, ¿tiene el remedio ese para Hermano, ¿tiene ese remedio para...? No paraba su celular. Y tendía. Entonces, un día me contaba él, que un día alguien lo llamó. Hola amigo, ¿cómo está? ¿Qué necesitáis? Lo primero que dijo, respondió él así. ¿Ya qué necesitáis? Nada, le dijo. Nada, dijo. Solo quería saber cómo estás.
Y dice que él no es un tipo muy emocional, pero se le hizo un nudo en la garganta. Dijo, amigo, semanas que nadie me llamaba para simplemente preguntarme cómo estoy. Solo era para pedir favores. El mundo es así. El mundo es interesado. Te toma, te usa y te desecha. Pero para Dios tenemos un valor. Y hoy día vamos a ver cuál es ese valor. Primera de Corintios 6:20. Hermano, tenemos que salir este domingo entendiendo quiénes somos, nuestra identidad en Cristo. Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Hermanos, fuimos comprados por precio y ese precio lo pagó Jesús en la cruz. Nunca más vuelva a decir, yo valgo poquito, no valgo nada. Nosotros valemos la sangre de Cristo. Porque recuerde, Dios es justo y alguien tenía que pagar. Como en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, el cordero, el animalito tenía que vertir la sangre. Y con eso se perdonaba, se limpiaba el pecado del pueblo. En el Nuevo Testamento, el que hizo el sacrificio y el que pagó fue Jesús. Entonces, cuando alguien dice la salvación es gratis, eso es a medias, porque alguien sí tuvo que pagar, y ese fue Jesús. Entonces, no podemos decir que no valemos nada, valemos la sangre de Cristo. Mi hermano, y aunque muchas veces te sientas en esa situación, recuerda esto. En el momento que tú decidiste creer en Jesús, declararlo como Señor y Salvador, eres salvo. Fuiste comprado por su sangre. Y tienes esta nueva identidad de ser amado y de tener un valor en Él. Alguien una vez me dijo, tomó un billete de 10,000 pesos y dijo, ¿cuánto vale este billete? Y dije, 10,000 pesos. Lo arrugó. Digo, ¿cuánto vale ahora? 10,000. Lo tiró al suelo, lo pisó y lo recogió. ¿Cuánto vale ahora? 10,000. Hizo un papelito, lo tiró nuevamente. ¿Cuánto vale ahora ese billete? 10,000. Pásalo para acá, le dije. Si vale 10,000. No lo ruís tanto. Hermanos, nosotros en la vida nos vamos a sentir así como ese billete. Yo me he sentido así en algún momento. Usted igual. En momentos nos hemos sentido que nos apretaron, nos tiraron al suelo, nos pusieron el pie encima. Pero si tú ya habías aceptado a Cristo como Señor y Salvador, tienes el mismo valor. Si alguien en la vida te ha rechazado, te ha tratado mal, te ha puesto el pie encima, no te preocupes, sigues valiendo lo mismo. Sigue buscando de Cristo, sigue confiando en Él, sigues valiendo lo más precioso que ha dado el universo, la sangre de Cristo. Recuerde nuestra identidad de salvos. Somos amados, tenemos valor en Cristo porque por Él fuimos comprados. Y finalmente, mi identidad ya no depende de lo que otros dicen. Lo que yo valgo, mi identidad no depende de lo que otros dicen. ¿Por qué? Porque ahora soy hijo de Dios, soy escogido y soy aceptado en el amado. Mire, estas son verdades teológicas maravillosas, mi hermano. No depende de lo que otro diga. No depende del que te apunta con el dedo y se burla de ti. El que te dice, uy, vaya a la iglesia más encima. Y se trata de burlar de ti, quiere hacerte bullying. No depende de eso. Nuestra identidad ya no depende de lo que otros dicen. Porque primero, soy hijo de Dios. Juan 1:12 nos dice que Él nos dio potestad.
de ser hechos hijos de Dios. A todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y lo voy a volver a repetir. La palabra potestad significa algo legal. Esto ya está legalizado, están los documentos, están firmados. Infórmese, archívese y publíquese. Eso. Desde ese momento que tú aceptaste a Cristo en tu corazón, lo declaraste con tu boca, eres hijo de Dios y nadie te quita eso. Ni siquiera las circunstancias, ni siquiera lo que alguien pueda decir de ti. Vivamos con eso en nuestro día a día. Soy hijo de Dios. Fui escogido. Hermano, no te olvides esto en tu identidad. Que usted esté aquí hoy es porque usted fue escogido y escogida por Dios. Él no se lo encuentro. No es que yo vi el letrero. El Señor le hizo así. Mira el letrero, pasa para adentro. Él nos escogió. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermano, sintámonos agradecidos, es poco decir que Él nos escogió, que Él nos llamó, nos dijo, venga, solo por amor. Usted sabe que ahora como una de las selecciones del Mundial más llamativa fue Cabo Verde, porque es una isla muy pequeña y porque no tenían fútbol profesional. Entonces ellos pusieron una publicación en internet y dijeron, hay alguien que tenga nacionalidad de aquí Cabo Verde que quiera jugar por la selección. Y ahí llegó el famoso Bocín, el arquero, que ahora es famoso. Pero no eran jugadores profesionales. Eran conductores de bus, otro era mecánico. En cambio, en las otras nacionales, ¿cierto? En los otros equipos, escogen a los mejores de cada selección, de cada país, de cada equipo. Hermanos, nosotros no éramos los mejores. No éramos los más capacitados. No era que no, es el más alto, el más rápido, la más veloz, la lengua más rápida del oeste. Bueno, eso éramos. Copuchento, cagüinero, molestoso, pesado algunos éramos bien pesados, fíjense. Y Dios nos fue transformando, Dios nos escogió, no por ser los mejores, sino por ser los peores. Y aquí estamos. Aquí estamos por su gracia, por su amor. Hoy día somos salvos. No siendo los mejores, mira ¿qué soy ahora? Soy amado, tengo valor en Cristo, tengo identidad en Él, soy hijo de Dios. Alguien nos puede mirar y decir, oye, has llegado lejos. Solo por la gracia de Cristo. Solo por su amor. Por eso volvamos a recordar este camino del creyente que comienza con la salvación. Hijo de Dios, escogido y aceptado en el amado. Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanos, gracias al sacrificio de Jesús, somos aceptados. Gracias al sacrificio, la sangre de Jesús, fuimos aceptados. Y hoy podemos entrar al trono de la gracia. Amén. Gracias a lo que hizo Jesús, hoy día Dios me puede decir adelante, bienvenido, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Gracias a
al sacrificio, a la muerte, a la resurrección de Jesús, hoy día tenemos libre entrada. Hoy día usted se puede pasear como Pedro, gracias al sacrificio de Cristo. Fuimos aceptados en el amado, en Jesús. Él lo permitió. Porque recuerde, por más que nos esforcemos nosotros, no podíamos ganarnos el cielo. Y esta es una enseñanza teológica hermosa. ¿Sabe? Cuando Dios nos mira a nosotros, nos mira por intermedio de su Hijo. Porque Él se puso delante. Hermano, esto es lo que hace Jesús. Él se puso en nuestro lugar. Dijo, yo pago en la cruz. Yo merecía en la cruz y Él pagó por mí. Entonces cuando Dios nos mira, ¿sabe quién ve? Ve a Jesús. Porque fuimos aceptos en el amado. Él nos permitió. Por eso, mi hermano, en este tiempo, en el camino del creyente, este primer paso tan importante recordarlo, la salvación, por medio de Jesús. Concluimos diciendo, Dios nos sigue mirando con compasión y nos salva por medio de Jesús, el cual pagó en la cruz el precio de nuestra salvación. Por lo tanto, nuestro valor está dado por lo que hizo Cristo y nuestra identidad está en Él, porque en Cristo somos amados, valorados, aceptados y más que vencedores. Gracias, Señor. Mi hermano, se lo repito. Por lo tanto, nuestro valor está dado por lo que hizo Cristo y nuestra identidad está en Él, porque en Cristo somos amados, valorados, aceptados y más que vencedores.